Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todo el mundo. Bienvenidos. Buenas noches, María Josefa, bienvenida. Hola, Sotex, bienvenido. Buenas noches, Liber, bienvenido. Un beso muy grande. ¿Se me escucha bien la voz? Si es así, comienzo, sin más dilación. Vamos allá. Mobbing en YouTube. Ciberbullying en adultos en redes monetizadas. La nueva cara del mobbing digital. Lo primero que voy a hacer es leer un disclaimer, como siempre, para dejar claros conceptos principales. Disclaimer: análisis del mobbing digital y sectas online. Contexto y alcance del presente análisis. Este contenido es una exposición detallada sobre el fenómeno del mobbing digital, un tipo de acoso sistemático organizado que se lleva a cabo en entornos online, con especial énfasis en sectas digitales y dinámicas de control social en comunidades virtuales. Dicho fenómeno ha sido documentado a lo largo de los años en estudios de psicología, sociología, criminología y antropología digital, y se ha convertido en un problema estructural en plataformas de redes sociales como YouTube, Twitter, Telegram, foros y otras comunidades digitales, donde la viralización del acoso se emplea como una herramienta de coerción, castigo social y silenciamiento de voces disidentes. Propósito del contenido. Este material tiene un carácter divulgativo, académico y analítico. El propósito fundamental de este trabajo es documentar y analizar las técnicas y estrategias psicológicas utilizadas en el acoso digital, con un enfoque en sectas virtuales, dinámicas de manipulación y estrategias de exclusión social aplicadas en redes. No se trata de un testimonio personal ni de una denuncia individualizada, aunque la autora, yo, Iki,
sea víctima de estas prácticas. Este directo no es, sin embargo, para denunciarlas individualmente, sino un análisis estructural y metódico basado en la observación de dinámicas grupales en entornos digitales. Se abordarán aspectos como la construcción de narrativas de difamación y el uso de efecto espejo, la inversión de roles entre víctima y victimario como estrategia de control, la ley del hielo y su función como herramienta de exclusión social, el mobbing digital y las tácticas de acoso sistemático en redes, la estructura interna de las sectas digitales y sus figuras clave en la dinámica del abuso, las técnicas de manipulación psicológica aplicadas por los agresores, entre otras cosas. Este material busca ofrecer herramientas de identificación y defensa, así como generar conciencia sobre los mecanismos de control social y coerción psicológica empleados en estos espacios. Exoneración de responsabilidad. Este análisis no constituye en ningún caso, no es un diagnóstico clínico, no es un asesoramiento psicológico, psiquiátrico o legal. No es una incitación al odio, a la violencia o a la persecución de individuos o colectivos concretos. No es una afirmación absoluta de hechos personales o privados de ningún individuo en particular. Este contenido está enmarcado dentro del derecho a la libre expresión, el análisis de fenómenos sociales y el ejercicio legítimo de la crítica y la investigación. Gracias, Liber. Situación actual de la autora, Iki. Represalias por exponer el fenómeno. Desde la apertura de estos análisis y la exposición de estos mecanismos en redes sociales, he sido objeto de un recrudecimiento ya existente desde hace años de un móvil digital activo, en el que se han ejecutado las siguientes acciones. 1. Campañas de denuncias masivas fraudulentas. Sectas digitales y grupos organizados han llevado a cabo reportes sistemáticos contra mi contenido, buscando eliminar, y lográndolo en muchos casos, mis canales de YouTube, sin que haya existido infracción alguna de las normas de la comunidad. 2. Difamación y campañas de descrédito en redes. Desde que se inició la publicación de estos análisis, se han coordinado estrategias de ridiculización y difamación en chats y directos, descontextualizando mi contenido, tergiversando mis palabras y fabricando falsas acusaciones. 3. Inversión de narrativa para justificar el acoso. Uno de los mecanismos más recurrentes en sectas digitales es el espejeo de narrativa, donde los acosadores se presentan como víctimas y la víctima real es señalada como la acosadora, generando confusión en la audiencia. 4. Manipulación del entorno social y exclusión sistemática. Se han ejecutado tácticas como la ley del hielo, una estrategia de exclusión total en la que se busca borrar la presencia de la víctima en espacios digitales, impidiendo su crecimiento y aislándola para debilitar su voz pública. 5. Ataques indirectos y exposición de información personal. La táctica de acoso también ha incluido la insinuación y manipulación de información privada con el objetivo de generar humillación pública, presión psicológica y desgaste emocional. Todo esto forma parte de un patrón de acoso organizado que no solo se ha documentado en mi caso, sino que es el modus operandi estándar de este tipo de estructuras de poder digital. Marco legal y derechos vulnerados. De acuerdo con tratados internacionales sobre derechos humanos y protección de la libertad de expresión en entornos digitales, estas prácticas vulneran derechos fundamentales, entre otros. Derecho a la libre expresión y opinión, artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Protección contra el acoso y la violencia digital, protocolos de Naciones Unidas sobre derechos digitales. Derecho a la integridad psicológica, reconocido por múltiples organismos internacionales. Aparte de la legislación específica de cada país.
El mobbing digital y el acoso en redes. Hola, Alfonso, bienvenido. Han sido tipificados en varios países como una forma de violencia psicológica que puede tener graves consecuencias para las víctimas. YouTube y otras plataformas son responsables de garantizar un entorno seguro para creadores de contenido. Y las denuncias fraudulentas y reportes organizados con intención maliciosa atentan contra el espíritu de la comunidad digital. Posición personal y respuesta ante el ataque. Yo, Iki, no entraré en guerras dialécticas ni responderé a ataques personales. No alimentaré narrativas de victimización ni caeré en provocaciones. Continuaré exponiendo y documentando estos fenómenos con profesionalidad. Si mi canal es eliminado, eso solo servirá como prueba del fenómeno que he expuesto. Este contenido se mantendrá accesible, quieran los acosadores o no, en diferentes plataformas, para que las personas que estén atravesando dinámicas similares puedan encontrar información, análisis y orientación en su proceso de recuperación y respuesta al acoso digital. Conclusión. La verdad no se silencia. Este análisis es una contribución a la comprensión del mobbing digital, el acoso organizado en redes y el funcionamiento de las sectas digitales. Si bien pueden borrar un canal, ocultar contenido o intentar difamar a quienes exponemos la verdad, las pruebas, los patrones y la evidencia del fenómeno no desaparecen. Este contenido no es un ataque personal contra nadie, sino un análisis de las dinámicas de acoso estructural en comunidades digitales. A todos los que han sido víctimas de este tipo de ataques les digo, la mejor respuesta no es el miedo, sino la documentación, la estrategia y la exposición de la verdad. A quienes intentan silenciarme les digo, la censura solo confirma el impacto de este contenido. A quienes buscan información sobre estos temas les digo, aquí encontrarán análisis y herramientas para comprender cómo operan estas dinámicas y cómo enfrentarlas de manera inteligente. Gracias por su atención. Seguimos adelante. Introducción al ciberbullying en adultos. El ciberbullying en la era digital. ¿Me puede decir alguien si se me escucha bien la voz y si la música no está muy alta, por favor? El ciberbullying en adultos es un fenómeno cada vez más extendido. Aunque históricamente se ha asociado al ámbito escolar y juvenil. En la actualidad, el acoso en línea afecta a creadores de contenido, profesionales, periodistas, académicos y ciudadanos comunes, convirtiéndose en una de las formas más sofisticadas y destructivas de violencia digital. La proliferación de redes sociales y plataformas de contenido ha creado un espacio donde la agresión psicológica y la destrucción de reputaciones puede alcanzar niveles devastadores, amplificados por la viralidad y la permanencia del contenido en Internet. Lo que distingue el ciberbullying en adultos del acoso escolar es su complejidad y sus motivaciones. No se trata meramente de una cuestión de poder o popularidad, sino de que intervienen factores económicos, ideológicos, políticos y psicológicos en la mayoría de las ocasiones. Plataformas como YouTube, Twitter y TikTok han convertido la toxicidad en un producto rentable, donde la humillación pública, las campañas de desprestigio y la manipulación emocional generan millones de interacciones y beneficios económicos tanto para los acosadores como para los propios algoritmos de las plataformas. Diferencias entre el ciberbullying juvenil y el ciberbullying en adultos.
El acoso digital en adultos presenta diferencias significativas con el acoso juvenil, no solo en la naturaleza de los ataques, sino en sus consecuencias a largo plazo. Mientras que en el ámbito juvenil el bullying suele limitarse a entornos escolares y redes sociales personales, en adultos las repercusiones pueden trascender lo digital e impactar en la vida profesional, económica y social de la víctima. Algunas de las diferencias clave incluyen: escala del daño. En adultos el ciberbullying suele ser más sofisticado y puede implicar la difamación profesional, la cancelación social y la ruina económica. Red de agresores. Mientras que en el ciberbullying escolar los agresores suelen ser un grupo reducido de compañeros, en el ámbito adulto las campañas de acoso pueden involucrar comunidades enteras, influencers, medios de comunicación incluso trolls organizados en grupos. Motivación del ataque. El bullying juvenil suele estar motivado por dinámicas sociales y relaciones interpersonales, mientras que en adultos el ciberbullying a menudo responde a intereses económicos, ideológicos o de competencia laboral. Permanencia del daño. En la adolescencia las víctimas pueden cambiar de entorno y reconstruir su imagen social con relativa facilidad. En adultos la difamación puede dejar una huella permanente para toda la vida en el ámbito profesional y personal. Plataformas de alto riesgo: YouTube, Twitch, Twitter, TikTok, Instagram. Las redes sociales y plataformas de contenido son el caldo de cultivo perfecto para el ciberbullying en adultos. Sin una regulación adecuada y con algoritmos que favorecen la polarización, estas plataformas permiten que el acoso se convierta en un espectáculo rentable. YouTube es una de las principales plataformas donde el acoso se monetiza de forma indirecta. La guerra de audiencias, los ataques a creadores de contenido y las campañas de desprestigio pueden generar ingresos a través de publicidad, membresías y donaciones. Twitch. Aunque su comunidad es más cerrada, la cultura del streaming en vivo permite la propagación de ataques en tiempo real, potenciados por la inmediatez del chat y la presión de la audiencia. Twitter es el de las campañas de acoso organizado. Desde la cultura de la cancelación hasta las oleadas de odio viral, Twitter permite que cualquier persona se convierta en blanco de un linchamiento digital en cuestión de horas. TikTok. Su modelo basado en vídeos cortos y su capacidad de viralización extrema ha convertido a esta plataforma en un arma peligrosa para la difamación y el hostigamiento colectivo. ¿Cómo el modelo de monetización incentiva el acoso? Las redes sociales han convertido la indignación y la violencia digital en un negocio multimillonario. El ciberbullying no solo es tolerado por las plataformas, sino que en muchos casos es incentivado por los propios algoritmos. El engagement negativo es engagement, al fin y al cabo. La viralización de contenido tóxico genera interacciones, lo que se traduce en mayores ingresos publicitarios. Los creadores de contenido se ven obligados a generar controversia. Muchos youtubers y streamers recurren a la confrontación y el ataque a terceros para atraer audiencia y aumentar ingresos. Los acosadores encuentran una fuente de ingresos en la destrucción de reputaciones. Canales dedicados exclusivamente a la crítica y el desprestigio pueden generar miles de dólares con cada vídeo difamatorio.
Paralelismos con el mobbing laboral. El ciberbullying en adultos comparte muchas características con el mobbing laboral, un fenómeno de acoso sistemático en entornos de trabajo. Ambos se basan en la exclusión, la humillación pública y la manipulación del entorno social para debilitar a la víctima. Aislamiento de la víctima. En el mobbing laboral, el trabajador es marginado en su entorno profesional. En el ciberbullying, la víctima es aislada de sus comunidades en línea y desacreditada. Difamación sistemática. En el trabajo, el acosado es retratado como incompetente. En redes se le acusa de fraude, mentira o inmoralidad. Desgaste psicológico. Tanto en el mobbing como en el ciberbullying, la víctima sufre un deterioro emocional que puede llevar a la depresión y al abandono de su espacio profesional o digital. Complicidad del entorno. En el mobbing, los compañeros de trabajo pueden guardar silencio por miedo. En el ciberbullying, los espectadores se convierten en cómplices al interactuar con el contenido tóxico. Conclusión de este fragmento. El ciberbullying en adultos no es un fenómeno espontáneo ni un problema aislado. Es un mecanismo estructurado que sigue patrones de violencia organizados, muy similares a los del mobbing laboral. Las plataformas digitales han facilitado la expansión de este tipo de acoso al proporcionar incentivos económicos a los agresores y normalizar la cultura del linchamiento. Exploraremos ahora la psicología del acosador digital, la mentalidad del acosador en línea, un abismo sin rostro. Cuando hablamos de acoso tendemos a imaginar la violencia en su forma más visible y física, un ataque verbal en la calle, un empujón en el trabajo, una humillación pública en un aula. Sin embargo, en el mundo digital la agresión adopta formas más sutiles, extendidas y devastadoras. El ciberacosador no necesita enfrentarse cara a cara con su víctima. No experimenta la incomodidad de verla temblar, llorar o intentar defenderse. Su agresión se desarrolla en un entorno donde la víctima es apenas un avatar, un nombre de usuario, una presencia intangible atrapada en el manto de lo virtual. Este distanciamiento psicológico genera lo que el sociólogo Zygmunt Bauman denominó relaciones líquidas, en su obra Modernidad líquida. En un mundo donde los vínculos son efímeros y las conexiones humanas han perdido peso, la moralidad también se disuelve. En Internet, la falta de contacto físico transforma a la víctima en un concepto abstracto, reduciéndola a una caricatura. El agresor ya no la percibe como un ser humano con historia, sufrimiento y emociones, sino como un objetivo dentro de un juego de poder. La filósofa Hannah Arendt, en su célebre análisis sobre la banalidad del mal, Eichmann en Jerusalén, describió cómo los perpetradores de atrocidades pueden actuar sin remordimiento cuando su violencia se ejecuta a través de estructuras burocráticas que los alejan del resultado directo de sus actos. En el ciberacoso ocurre algo similar. El agresor no ve el rostro de la víctima ni escucha su voz. No hay sangre, no hay llanto audible, solo números, mensajes, publicaciones. La violencia se vuelve impersonal y con ello más fácil de ejecutar. Este fenómeno de deshumanización digital es la piedra angular de la psicología del acosador en línea. Sin la inmediatez del dolor ajeno, el agresor encuentra en Internet un espacio seguro donde desplegar su hostilidad sin enfrentar consecuencias inmediatas. Tipologías del acosador digital, ecos de la oscuridad humana. No todos los acosadores son iguales. Cada uno responde a diferentes pulsiones internas, condicionamientos sociales y estructuras psicológicas que determinan su modo de operar. A continuación, exploramos algunos de los perfiles más comunes, analizando sus motivaciones y su impacto en el ecosistema digital. El troll psicópata, el placer del caos. Si hay un perfil que encarna la maldad pura en el ciberacoso es el troll psicópata. Para este individuo la violencia no es un medio para un fin, sino el fin en sí mismo.
No le motiva la ira, ni la ideología, ni la venganza personal. Su único objetivo es el sufrimiento ajeno. Este perfil se alinea con la psicopatía descrita por Robert Hare en Without Conscience, donde destaca la ausencia total de empatía y la manipulación como herramientas de placer. Un troll psicópata puede pasar horas planeando ataques calculados, manipulando a otros usuarios para que se sumen a su acoso o inventando narrativas falsas para destruir la reputación de alguien. No siente culpa ni remordimiento porque en su mente la víctima no es real. Como bien explica el filósofo Thomas Hobbes en Leviatán, cuando las reglas desaparecen, el ser humano regresa a un estado de naturaleza salvaje, donde la violencia se convierte en la única ley. Perfil número 2. El frustrado social, la venganza del anónimo. Este tipo de acosador no es inherentemente malvado ni disfruta del dolor ajeno por sí mismo. Más bien proyecta su propia insatisfacción y frustración en los demás. Es el hombre gris, la persona que siente que la sociedad le ha fallado, que no ha recibido el reconocimiento que cree merecer. Internet le ofrece un refugio donde su anonimato le permite ejercer un poder que no tiene en la vida real. El psicólogo Alfred Adler, en su teoría sobre el complejo de inferioridad, describe cómo las personas con baja autoestima tienden a menospreciar a los demás para elevar su propia valía. Understanding Human Nature, 1927. En el ciberacoso, esto se traduce en una necesidad constante de atacar a aquellos que representan el éxito o la estabilidad que ellos no poseen. Este tipo de acosador se infiltra en comunidades donde su odio puede validarse. Si odia a una figura pública, se unirá a foros de detractores donde su animosidad será celebrada. Si envidia a un creador de contenido, buscará difamarlo junto a otros que compartan su resentimiento. En este sentido, Internet se convierte en un campo de batalla psicológico donde la autopercepción de fracaso se disfraza de crítica legítima. Perfil número 3. El justiciero moralista, el linchamiento como virtud. Vivimos en una era donde la moralidad ha sido secuestrada por las redes sociales. El fenómeno de la cultura de la cancelación ha creado una nueva figura de acosador, el justiciero moralista. No acosa por placer ni por frustración personal, sino por una creencia férrea de que en su propia superioridad moral. En su mente, destruir a otros es un acto de justicia, una forma de erradicar a los malos, entre comillas, del ecosistema digital. Michel Foucault, en Vigilar y Castigar, describe cómo las sociedades disciplinarias crean mecanismos de control que funcionan mediante la humillación pública. En el ciberacoso este principio se mantiene intacto. El justiciero moralista no busca dialogar ni comprender, sino castigar. Quiere ver la caída de su víctima como un espectáculo de redención colectiva. Este tipo de acosador es especialmente peligroso porque a menudo goza del apoyo de grandes masas. Cuando un influencer cae en desgracia, una legión de estos justicieros se lanzará sobre él con la convicción de que están purificando el espacio digital. Sin embargo, lo que comienza como una supuesta demanda de justicia termina convirtiéndose en una carnicería, en una caza de brujas medieval, donde la víctima es sacrificada ante una multitud sedienta de sangre simbólica. El acoso en línea no es solo una consecuencia del anonimato ni un producto del avance tecnológico. Es un síntoma profundo de nuestra era, donde la moralidad, la frustración y la falta de empatía se han combinado en un cóctel explosivo. La agresión digital ha dejado de ser un fenómeno individual para convertirse en una estructura colectiva, un mecanismo de control donde los acosadores actúan como jueces y verdugos dentro de una selva digital sin regulaciones claras. Psicología del acosador digital, parte 2.
La desinhibición online y la pérdida de restricciones morales. Uno de los fenómenos más inquietantes en la psicología del ciberacosador es la facilidad con la que los individuos que en su vida cotidiana jamás cometerían un acto de violencia se convierten en depredadores en línea. Esta transformación no ocurre de manera espontánea, sino que es el resultado de un entorno digital que diluye las restricciones morales y las consecuencias inmediatas del daño. John Suller, en su trabajo The Online Disinhibition Effect, describe cómo la interacción en Internet provoca una pérdida de inhibiciones debido a la combinación de varios factores. 1. Anonimato disociativo. La posibilidad de actuar sin revelar la identidad real permite a los agresores despojarse de las normas sociales que rigen su comportamiento fuera de la red. 2. Invisibilidad. No ver a la víctima reduce la percepción de su humanidad y, por tanto, la empatía hacia su sufrimiento. 3. Asincronía de la comunicación. Al no existir una respuesta inmediata de la víctima, el agresor no experimenta el impacto emocional de su ataque en tiempo real. Minimización de la autoridad. En Internet, las figuras de autoridad tradicionales pierden peso, lo que permite a los acosadores actuar con una falsa sensación de impunidad. Este efecto explica por qué muchas personas que en la vida real podrían parecer apacibles y hasta socialmente torpes se transforman en verdugos implacables en el entorno digital. La ausencia de regulación inmediata genera un espacio donde los impulsos agresivos pueden expresarse sin restricciones. La filósofa Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, ya advertía sobre cómo las estructuras de poder permiten que ciertos individuos ejerzan violencia sin ni siquiera reconocerla como tal. En Internet esta dinámica se exacerba. El agresor no solo minimiza su responsabilidad, sino que a menudo racionaliza sus ataques como crítica legítima o sátira o parodia, cuando no es más que ciberbullying. Esta autojustificación es clave para comprender cómo personas comunes pueden ser cómplices de campañas de acoso sin sentir culpa alguna. La psicología del enjambre, cómo los individuos se convierten en una turba digital. El ciberbullying rara vez es obra de un solo individuo. Gracias por la flor. En la mayoría de los casos es un fenómeno colectivo, donde la agresión se multiplica exponencialmente debido a la psicología de las masas. Para entender por qué tantas personas participan en linchamientos digitales, debemos recurrir a la teoría de la mente grupal. Gustave Le Bon, en La psicología de las masas, 1895, argumentó que los individuos, cuando se encuentran dentro de un grupo, pierden su autonomía crítica y se ven arrastrados por la emocionalidad colectiva. En Internet, este fenómeno se amplifica debido a varios factores. 1. Sensación de impunidad. La multitud digital diluye la responsabilidad individual, permitiendo que cada participante sienta que su contribución al acoso en sí es insignificante. 2. Refuerzo social. Cada comentario, like o retweet dentro de una campaña de hostigamiento refuerza el comportamiento de la turba, generando un efecto de validación mutua. 3. Sesgo de conformidad. Las personas tienden a seguir la opinión dominante de su entorno, incluso si esto implica adoptar una postura agresiva. Este comportamiento de enjambre es fundamental para entender cómo los linchamientos digitales se organizan y por qué pueden ser tan devastadores. Lo que comienza como una crítica aislada se convierte en una avalancha de odio donde cada participante siente que su ataque es moralmente justificado. El sociólogo Stanley Milgram, en su célebre experimento sobre obediencia a la autoridad, demostró cómo individuos comunes podían infligir daño extremo a otros si una estructura les hacía creer que estaban actuando de manera legítima. En Internet, los algoritmos y las dinámicas de viralización juegan el mismo papel que la autoridad en los experimentos de